Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video de hoy les voy a compartir paso a paso cómo tejer esta linda banda para el cabello. Como pueden ver es bien anchita, así que pasa también como un gorro coletero. Están muy de moda para este invierno, así que no te quedes sin tejer tu banda para el cabello. Está muy fácil de hacer, la verdad es que hemos utilizado puntos básicos de crochet, está súper sencilla de elaborar. Y si es primera vez que estás en mi canal, me gustaría invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Vamos a utilizar lana. En realidad ustedes podrán utilizar cualquier material. Yo les recomiendo que sea un mínimo de 3 milímetros de grosor y un ganchillo adecuado al material que ustedes elijan. En este caso yo voy a utilizar esta, es de 4 milímetros aproximadamente. Lo voy a tejer con un gancho de 5 milímetros, una tijerita, una aguja lanera y una cinta métrica para que puedas elaborar esta diadema en cualquier talla que tú quieras. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado, ajustamos bien a nuestro ganchillo y vamos a iniciar con 9 cadenitas. Ya que tenemos las 9 cadenitas, vamos a ir a la cadenita número 8, colocando nuestro ganchillo allí, vamos a hacer punto bajo. Vamos a la siguiente cadenita, colocamos el gancho y vamos a hacer otro punto bajo. Y esta primera parte la vamos a tejer solo con puntos bajos. Entonces vamos a continuar haciendo un puntito bajo en cada espacio hasta que lleguen al final. Acá arriba, acá arribita les voy a dejar el link del curso básico de crochet donde estamos explicando cada uno de estos puntos básicos de una manera más detallada. Entonces acá llegamos a la última cadenita, hacemos el último punto bajo, nos quedaría de esta manera y entonces para continuar con la vuelta número 2 vamos a iniciar haciendo una cadenita. Esta cadenita nos va a contar como un punto, así que pertenece al primer punto bajo que tenemos acá. Vamos a iniciar tejiendo en el segundo y acá arriba, como pueden ver, se forma una cadenita. Vamos a tomar solo la hebra que está por la parte de atrás, esta que nos queda acá. Vamos a tomar solo esa hebra y vamos a continuar tejiendo puntos bajos. Así vamos a continuar hasta llegar al final de esta vuelta. Entonces ya tenemos la vuelta número 2. Ahora para la siguiente de nuevo hacemos una cadenita para iniciar que nos va a contar como un punto, comenzando desde el segundo y de nuevo tomando solo la hebra de la parte de atrás de esta trencita de acá arriba. Vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada espacio hasta que lleguemos al final. Y acá el último punto, como nos toca tejer en el espacio, en la cadenita que hicimos para iniciar la vuelta anterior, vamos a colocar el gancho en el centro de ese punto, ya que la cadenita no tiene esas dos hebritas acá arriba. Vamos a colocar el punto en el centro y allí hacemos el punto bajo. Entonces vamos a continuar vuelta tras vuelta hasta alcanzar la medida de la circunferencia de nuestra cabeza. Y si tú no tienes esa medida porque no tienes a la persona cerca, entonces en la cajita de descripción siempre les dejo las medidas que debería tener para cualquier talla. Estas son solo referencias. Entonces vamos a continuar repitiendo hasta llegar a esa medida que necesitamos.
Bien, ya tengo acá la medida de mi cabeza. Esta tiene 63 vueltitas y mide 50 centímetros. A la hora de medirlo, lo podemos estirar un poco, ya que este punto es bastante elástico. Entonces, ya cuando tenemos esta pieza con la medida de nuestra cabecita, entonces vamos a comenzar a tejer la parte de arriba. Para eso vamos a hacer una cadenita y vamos a ir tejiendo un punto en cada una de las filas. Ahora acá en el primer espacio, esta vez la cadenita no nos va a contar como un punto, sino que vamos a tejer un punto medio alto acá en el primer espacio. Tomamos lazada, colocamos nuestro gancho allí en la primera filita y hacemos un punto medio alto. Ahora vamos a continuar tejiendo una especie de puntos medios altos, pero normalmente tomamos una lazada acá. Esta vez no lo vamos a hacer, sino que esa lazada va a salir de este anillito que quedó acá. Acá tenemos el punto medio alto y tenemos 1, 2 y 3 aritos. En el tercero, acá, vamos a colocar el gancho y vamos de inmediato a la siguiente fila que tenemos acá, donde está la trencita hacia el frente. Allí vamos a colocar el gancho, sacamos y entonces hacemos el punto medio alto. Ahora vamos a tomar de nuevo ese tercer anillo, colocamos el gancho en la siguiente fila, que sería esta que se ve acá en el medio, colocamos nuestro gancho allí, sacamos y hacemos el punto medio alto. De nuevo tomando el tercer anillo que está acá, vamos a la siguiente vuelta, la siguiente fila que está de manera vertical, colocamos allí el gancho y hacemos punto medio alto. De nuevo tomando siempre el tercer anillo, vamos a la siguiente fila, colocamos el gancho y hacemos el punto medio alto, y entonces esta es la secuencia que vamos a continuar repitiendo toda la vuelta número 1. Ok, ya tenemos finalizada la vuelta número 1, así nos debería quedar. Entonces para la vuelta 2 vamos a iniciar con una cadenita. Esta cadenita no nos va a contar como un punto. Vamos a girar nuestro tejido y en este primer espacio, el primer espacio disponible, vamos a tejer un punto medio alto. Ahora entonces continuamos con la misma secuencia tomando el tercer anillo del punto bajo, vamos al siguiente punto y a partir de acá vamos a tomar de nuevo solo la hebra de la parte de atrás, solo este hilito que nos queda por acá arriba. Entonces tomamos el tercer anillo, vamos al siguiente punto tomando la hebra de la parte de atrás, sacamos y hacemos el punto medio alto. Volvemos a tomar el tercer anillito, vamos al siguiente punto con solo la hebra de la parte de atrás y hacemos el punto medio alto. Tomamos de nuevo el tercer anillo, vamos al siguiente punto tomando solo la hebra de la parte de atrás, hacemos el punto medio alto. Repetimos el tercer anillo, la hebra de la parte de atrás, lazada y hacemos punto medio alto. Entonces con esta misma secuencia vamos a continuar toda la vuelta número 2 hasta que lleguemos al final. Llegamos al final de esta vuelta número 2 y en el último punto, en el último espacio disponible, vamos a tejer el punto medio alto tomando todo el punto, es decir, las dos hebritas de la cadena de acá arriba. Entonces tomamos el tercer arito,
el punto completo y allí tejemos el último punto medio alto. Entonces, para la vuelta número 3 vamos a continuar repitiendo. Iniciamos con una cadena, giramos, hacemos punto medio alto en el primer espacio y continuamos la misma secuencia de la vuelta 2, tomando el tercer aro de acá, el hilo de la parte de atrás, la hebra de la parte de atrás, y allí hacemos el punto medio alto. Repetimos el tercer anillo del punto anterior, la partecita de atrás de la cadenita, y allí hacemos punto medio alto, repetimos, y así vamos a continuar toda esta vuelta y vamos a repetir esta misma secuencia hasta que tenga de altura, desde acá abajo, tenga una altura de 12 centímetros. Esto es para la talla de adultos, y acá les voy a dejar cuánto debería medir de altura para la talla de niñas y de adolescentes. Entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia hasta que alcancemos esa medida que necesitamos. Ok, aquí tenemos la medida de altura. Vean que mide exactamente 12 centímetros. Entonces ahora acá en la última vuelta vamos a agregar una cadenita y vamos a alar un trozo de nuestra lana que sea suficiente para coser ahora las dos puntas y formar la circunferencia. Vamos a cortar, sacamos por completo y acá en este trocito de nuestra lana vamos a colocar una agujita. Entonces tomamos los dos extremos de esta manera y vamos a ir cosiendo, uniendo las dos partes para así formar entonces la circunferencia. Vamos a ir cosiendo poco a poco. De esta manera entonces vamos a continuar haciendo la costurita hasta que lleguemos al final. Ok, vamos a coser toda la parte de acá hasta llegar aquí a la otra puntita. Bien, ya tenemos lista la costurita. Entonces antes de cortar nuestra lana vamos a hacer una última puntada con un nudito y vamos a camuflar un trocito de nuestra lana antes de cortar. Bien, ya le dimos la vuelta a nuestra diadema, así debería quedar. Si te está gustando este video, no olvides regalarme un like. Entonces, ahora para finalizar, vamos a utilizar nuestra aguja con un trozo de lana y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar desde la parte de abajo en la primera fila que hicimos de manera horizontal. Pasamos, pero no por completo. Ok, vamos a dejar una colita de hilo por acá abajo y pasando nuestra lana de esta manera vamos desde abajo y vamos a colocar nuestra aguja en el mismo espacio donde pasamos por primera vez y vamos a ir apretando poco a poco para que nos quede de manera organizada, pero que nos quede bien apretadito. Vamos a volver a pasar exactamente en el mismo lugar siempre, ¿ok? Entonces a medida que vayamos dando vueltas vamos a notar que se va a ir apretando un poquito más. Entonces ya dimos varias vueltitas y vamos a tomar esta colita que fue la que dejamos al principio
y vamos a apretar también de manera que nos quede más cerradito. Entonces ahora, para finalizar, vamos a dar la vueltita, pasamos por debajo de todos esos hilitos que colocamos allí para que nos quede acá abajo, y para finalizar en esta parte vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a soltar ninguno de los dos trocitos de nuestra lana. Apretamos bien y luego podemos camuflar cada uno de estos hilitos entre nuestro tejido y cortamos. Bien, amigas y amigos, entonces con ese paso hemos terminado el tutorial de este gorro coletero, mitad diadema. La verdad es que para mí es mitad diadema y mitad gorro coletero porque cubre bastante parte de la cabeza. Entonces, si tú sabes algún nombre para este tipo de banda para el invierno, me lo dejas saber en los comentarios, y espero que les haya gustado el video que les acabo de compartir. Recuerda regalarme un like si este video te ha gustado y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas recibir una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.